Buenos días, soy Camilo Armando Páez Arias, estudiante de Ingeniería Civil de la Unipiloto. El día de hoy vamos a hablar del trabajo de investigación del Laboratorio 1. Las preguntas que se debe resolver: ¿qué es el control de flujo en los algoritmos y cómo afecta su ejecución? El control de flujo es fundamental en la programación porque permite que un programa sea más dinámico y adaptable a lo que es necesario para resolver problemas complejos. El control de flujo es un algoritmo que afecta su ejecución al definir las rutas y flujo de las instrucciones. Dependiendo de las condiciones y las estructuras del control utilizadas, el algoritmo puede comportarse de una manera diferente y producir diferentes resultados. El control de flujo es fundamental en la programación porque permite que un programa sea más dinámico y adaptable, lo que es necesario para resolver problemas complejos. ¿Cuál es la importancia de definir y usar una variable? Definir y utilizar una variable de manera adecuada permite escoger un nombre apropiado. Es de suma importancia para crear un diagrama de flujo claro y de fácil manejo para el usuario. Esto mejora la calidad del software y facilita el desarrollo de los programas. Esto quiere decir que una variable no se refiere a un nombre de un diagrama, sino al valor que se puede cambiar en una situación dada. El objetivo del trabajo es examinar y resaltar la importancia de los elementos fundamentales en la programación, como los mensajes de diagrama de flujo y el control de flujo, y definir el uso adecuado de las variables. Para desarrollar el laboratorio 1 se debe responder una serie de preguntas. Una de esas preguntas es: ¿cuál es la necesidad de desarrollar un diagrama de flujo respecto al desarrollo de un software? Los diagramas de flujo desempeñan un papel importante en el proceso de desarrollo de un software, proporcionando una respuesta visual estructurada de la lógica del programa, lo que lleva a mejorar significativamente la comprensión del programa, ya que nos permite de manera visual ver los procesos de los algoritmos que se va a implementar. Otra de las preguntas es: ¿qué es el control de flujo en los algoritmos y cómo afecta su ejecución? El control de flujo es una herramienta que nos permite tomar decisiones y dirigir el flujo en una programación al desarrollar un programa de computación. Buenas tardes, me permito hacer la presentación del laboratorio 1 de la materia o de los créditos Fundamentos de Informática Lógica Programación. Como lo vemos en la pantalla, el punto que me toca exponer a través de este video es la explicación del diagrama de flujo, en donde nos hacían 3 preguntas, pues las cuales están aquí como se evidencian en la pantalla. Y la primera sería: ¿cuál es la importancia de los mensajes? Entonces, los mensajes por ejemplo, en este algoritmo que tenemos en pantalla, que fue entregado por el docente, y como él nos explicaba en una de las clases, tenemos que los mensajes son de una utilidad es como para expresarle al usuario qué información es la que se necesita para operar el algoritmo. Digamos que en este caso estaríamos hablando de suma, resta, multiplicación y división. En el que tenemos en pantalla solo tiene en él la suma y la resta. Entonces, los mensajes, la importancia de los mensajes es darle al usuario del algoritmo los pasos a seguir para que pues se pueda obtener el resultado, el cual es el dato de la suma o resta, multiplicación entre dos números, que también, digamos, dando una explicación breve,
esos mensajes se presentan entre comillas, que como explicaba el docente es una cadena, y aquí como está registrado es obligatorio para tener errores y los símbolos ya registrados dentro del mismo, donde también se pueden encontrar dentro del diagrama de flujo. Logramos encontrar valores lógicos como verdadero y falso, y unos operadores que cumplen funciones, digamos, matemáticas en este caso, y tienen un orden jerárquico entre el procedimiento digamos específicamente en PCI. La siguiente pregunta es: describa con sus palabras cuál es la función que cumple el algoritmo. Como venía diciendo, este algoritmo le permite al usuario hallar el resultado entre entre dos números o dos variables que se representan por ejemplo, en la asignación. Dice el valor de A, se da una asignación y luego se pone el de la variable, que cuando se ejecuta el algoritmo, por ejemplo aquí tengo el algoritmo realizado por nosotros. Si yo lo doy a ejecutar, entonces me dice el valor de A. Entonces si yo ingreso el número 3, enter, pues me va a sugerir ingresar el siguiente valor, digamos por ejemplo el 3, y le doy enter y me va a solicitar a través de los mensajes si es una suma, una resta, una multiplicación y una división. ¿Sí? Entonces, haciendo énfasis que los mensajes, que era la pregunta 1, esa es la importancia, digamos, gráfica del mensaje, darme las opciones y los pasos a seguir de las operaciones en este caso. Entonces voy a asignar que es una resta, le doy enter y ahí me da el resultado como textualmente está en el algoritmo. También encontramos dentro del ejercicio, lo que nos solicitaba el docente es que tocaba ampliar la funcionalidad del ejercicio para que pueda realizar las multiplicaciones y divisiones. El que él nos entrega incluía solamente suma y resta. Entonces lo que procedimos a hacer es agregarle más opciones, ¿sí? Una opción 1, 2, 3 y 4, y una quinta opción que es la que se evidencia en el pseudocódigo, que sería el que se evidencia en esta parte. Una quinta opción que nos da como para terminar el algoritmo o salir, o nos da la opción de volver, que se puede, digamos, registrar aquí como se ve en pantalla, que es un entonces, o sea, es una opción, es una condicional, que es parte de lo explicado por el docente para construir el pseudocódigo. Entonces doy por terminado el punto 2 del laboratorio del trabajo del primer corte. Aquí pues tenemos la representación en el documento, que este sería el ejercicio 1. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Mario Luis Magijaldo. Yo soy estudiante de la Universidad Piloto de Colombia, soy estudiante de Ingeniería Civil. El día de hoy les voy a enseñar cómo realicé un programa de diagrama de flujo. Realicé este ejercicio que tenemos acá. Acá se requiere calcular la cantidad de revoluciones o vueltas que se tiene en una rueda respecto a otra. ¿Qué nos dice este ejercicio? Acá nos dan que debemos ingresar 3 puntos específicos. Debe ingresar el diámetro de la primera rueda, la cantidad de vueltas que gira esta misma rueda y además el diámetro de la segunda rueda. Con esos 3 datos ya debemos de calcular la cantidad de revoluciones que gira la segunda rueda respecto a la primera. ¿Listo? Todo esto lo vamos a desarrollar en un diagrama de flujo en el programa PSAID. ¿Listo? En este programa yo ya aquí lo tengo desarrollado. ¿Sí? Todo esto ya lo tengo desarrollado. Les voy a explicar la manera en que yo lo desarrollé. Esta parte azul son todos los comandos que tiene el programa por defecto, y esta parte
ya es la descripción que uno le da a cada comando. Si abrimos acá el dibujo del diagrama, entonces tenemos la siguiente forma. Tenemos acá esto verde, son cuadros de texto. Todos estos verdes cuadros de texto siempre tienen que llevar entre comillas lo que quiere que se aparezca en el momento de ejecutar el programa. ¿Qué quiero decir con esto? Que al momento de uno ejecutar el programa, todos estos cuadros verdes son los que van a aparecer cuando ejecutamos el programa. Miren, acá lo tengo en el siguiente modo. Ejercicio número 2 es el C. Se requiere calcular la cantidad de revoluciones o vueltas que tiene una rueda respecto a otra, lo que acabamos de leer anteriormente. Entonces, ¿cómo es la solución del ejercicio? Para resolver el ejercicio realizamos los siguientes pasos. Acá lo hice el método de pasos, que es ingresar el diámetro de la primera rueda en metros. Todo esto lo vamos a trabajar en metros. ¿Qué fórmula apliqué yo acá? Acá debemos de saber, para calcular la cantidad de revolución de una rueda respecto a la otra, ¿qué fórmula aplicamos? Entonces sería la revolución de la segunda rueda, que es la que tenemos que hallar, sería igual al diámetro de la primera dividiendo el diámetro de la segunda rueda multiplicado por la cantidad de revoluciones de la primera rueda. ¿Listo? Entonces les voy a explicar acá lo del diagrama del flujo. Entonces acá tengo 4 cuadros de texto para escribir el ejercicio. ¿Por qué lo puse así de separado? Porque al momento de ejecutarlo nos aparezca de este modo, que se vea bien organizado. La idea de los cuadros de texto, de los espacios, también son muy importantes para darle orden y claridad al momento de ejecutar el programa. Aquí están los 4 cuadros de texto para que todo aparezca dentro del mismo rango de la pantalla, que no tenga que irse por allá y el usuario estar corriendo y corriendo para leer qué es lo que tiene y no entienda con claridad qué es lo que está haciendo. Pasamos acá a la solución. Podemos ver solución, el espacio, todo entre comillas, cuadro de texto, abro comillas, espacio, solución y cierro comillas. ¿Sí? Ese espacio representa esta parte. Todo este espacio, ¿para qué? Para que quede como más organizado y tenga una buena presentación del programa. Entonces, pasos para resolver el ejercicio. Paso número 1. ¿Qué nos dice el paso número 1? Ingresar el diámetro de la primera rueda en metros. Si es un cuadro de texto, todos los cuadros, los de texto, de datos o lo que vayamos a necesitar para realizar el diagrama de flujo lo encontramos en esta parte. ¿Sí? El cuadro de texto es lo que va a aparecer al momento de ejecutar el programa. Cuadro de datos es el segundo que usamos acá. Cuadro de datos es muy importante cómo vamos a llamar a los datos para tener una fácil solución al programa de lo que estamos realizando. Por ejemplo, el diámetro de la primera rueda, como lo llamamos D1, diámetro de la primera rueda, esto lo ingresamos con este cuadro de datos. ¿Listo? Acá hicimos otro cuadro de texto, que abrimos comillas, espacio y cerramos comillas. ¿Para qué esto? Para que acá nos dé el siguiente espacio. Por ejemplo, acá lo ejecutamos, ingresamos el diámetro de la primera rueda, ingresémosle 14 metros. ¿Listo? Ese espacio que les acabo de mostrar representa esta parte. Ese espacio que nos están enseñando acá es este mismo, para tener como un orden y una organización más clara para el usuario que esté utilizando el programa. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice el segundo paso? El segundo paso nos dice, ingrese la cantidad de revoluciones que gira la primera rueda. ¿Cómo vamos a llamar este dato? Hagamos acá. ¿Qué hacemos? Ingresamos R1, que es lo que tenemos acá. Es lo que tenemos acá en esta forma para ingresar el dato de las revoluciones de la primera rueda. ¿Listo? Listo. Lo mismo. Espacio. Pasamos al paso número 3. ¿Qué nos dice el paso número 3? Ingresemos el diámetro de la segunda rueda en metros. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a llamar este dato? D2, diámetro de la segunda rueda. Ya tenemos los 3 valores que nos dice el ejercicio que necesitamos para poder desarrollar la fórmula. Entonces pasamos al paso número 4, que ya sería como tal aplicar la fórmula para calcular las revoluciones de la segunda rueda con respecto a la primera. Que tenemos acá un cuadro de texto que dice, para calcular la cantidad de revoluciones de la segunda rueda con relación con los datos ingresados anteriormente, serían D1, R1 y D2, utilizamos la siguiente fórmula, que es la que le estaba hablando anteriormente. ¿Listo? Es el diámetro de la primera rueda. Acá especificamos qué significa cada dato que ingresamos.
para saber en la fórmula que representa. Entonces, diámetro de la primera rueda, D1, revoluciones de la primera rueda, R1, y acá ponemos la fórmula. ¿Por qué lo pusimos acá de esta forma? Todo este espacio con la fórmula. Para el momento que se ejecuta el programa, vamos a pasar al segundo paso. Pongámosle 12 metros. Acá tenemos entonces esta forma. Ingresamos el diámetro de la segunda rueda, el diámetro de 15 metros. Listo. Esto es lo que yo les estaba diciendo. El espacio que trabajamos acá es para darle como una claridad más al programa. Acá tenemos lo que nos representa cada dato, qué es lo que simboliza, y la fórmula que estamos aplicando. La fórmula que sería revoluciones de la segunda rueda, que sería igual al diámetro de la primera dividiendo el diámetro de la segunda multiplicado por las revoluciones de la primera rueda, que fueron los datos que ingresamos anteriormente. En este caso, ¿cómo nos quedaría el ejercicio? De esta forma podemos deducir que la cantidad de revoluciones de la segunda rueda es los 14 metros que ingresamos del diámetro de la primera rueda, dividiendo los 15 metros del diámetro de la segunda rueda, multiplicando por las 12 revoluciones de la primera rueda. ¿Listo? Esto nos quiere decir que es 11.2 revoluciones. Acá en el diagrama de flujo, como lo tenemos de esta forma, tenemos acá entonces los datos que representa cada uno, la fórmula, y pasamos a esta parte muy importante. La fórmula la ponemos en un cuadro de texto. ¿Por qué en un cuadro de texto? Porque necesitamos mostrarle al usuario cómo se está desarrollando el ejercicio. Entonces, ¿qué hacemos? Abrimos comillas, paréntesis, cerramos comillas. ¿Por qué esta parte así? Para mostrar, para que saber qué es lo que se va a mostrar en el momento que se ejecuta el programa. ¿Listo? Utilizamos el comando convertir a texto D1, que es diámetro de la primera rueda. ¿Por qué convertir a texto? Para que nos aparezca en el momento que ejecutamos el dato que hayamos ingresado, o sea, 7, 8, 9, 20, el valor que hayan ingresado. ¿Listo? Abrimos otra vez comillas, dividiendo, escribimos tal cual como es la fórmula. ¿Listo? Simplemente abrimos comillas para representar cada símbolo, como lo tenemos acá de esta forma. Ingresamos convertir a texto los datos que pusimos anteriormente, ¿sí ven? Convertir a texto D2 multiplicando por convertir a texto R1, ¿listo? ¿Qué sería igual a esto? ¿Sí? Abren comillas, espacio, igual y cierran las comillas. Convertir a texto y acá aplicamos la fórmula, que es la fórmula que sería doble paréntesis. ¿Por qué doble paréntesis? Porque este paréntesis primero está encerrando toda la forma y este segundo es para decirle al programa que primero tiene que desarrollar la división de estos valores y el resultado lo multiplica por R1 para así mismo tener la respuesta al ejercicio que estamos desarrollando. Abrimos comillas y dejamos un espacio. ¿Por qué este espacio? Porque si no ponemos este espacio, el resultado que nos dé acá nos va a aparecer pegado con revoluciones. Entonces por eso ponemos este espacio, para que el valor que nos da nos dé separado revoluciones y ya nos especifica claramente qué es. ¿Listo? Aquí ya finalizamos con estos asteriscos, ya es como darle como mejor presentación al programa. De esta forma se desarrolló este ejercicio de una manera muy clara y puntual de cómo lo estamos desarrollando. ¿Listo? Es una manera, se puede decir que muy bien presentada, para que el usuario tenga fácil entendimiento de qué es lo que está haciendo al momento de ejecutar el programa. Muchas gracias.